El silencio en la sala era casi ensordecedor. La cámara se centraba en un hombre que, a lo largo de las décadas, se había convertido en sinónimo de fuerza, resiliencia y superación. Pero esta vez no estaba en un ring ni empuñando un arma en un campo de batalla cinematográfico. No, estaba allí frente a un entrevistador que parecía decidido a derribarlo con palabras. Y fue ahí cuando todo cambió. Estás a punto de presenciar uno de los momentos más icónicos de la historia de las entrevistas. Lo que comenzó como un intento de deconstruir un icono de la masculinidad rápidamente se transformó en una lección sobre carácter, fuerza y verdad. En los próximos minutos, Sylvester Stallone mostrará algo raro. El arte de destruir un argumento sin levantar la voz, sin exaltarse, sin perder la compostura. Con calma, ironía afilada y una verdad que muchos no estaban preparados para escuchar, convierte un ataque directo en una de las declaraciones más poderosas vistas en la televisión. Y si piensas que ya has visto a Stallone brillar en el cine, espera a verlo en vivo. Quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que ocurrió en esta entrevista no fue solo una respuesta brillante. Fue una verdadera bofetada en la cara de una generación que intenta redefinir lo que significa ser fuerte. Eisen Caldwell, uno de los periodistas más conocidos de los medios actuales, ajustó su corbata y sonrió discretamente a la audiencia silenciosa. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Tenía un plan. Frente a él, sentado con una postura tranquila, estaba Sylvester Stallone, el hombre que conquistó al mundo con personajes como Rocky Balboa y John Rambo, símbolo de resiliencia, esfuerzo incansable y masculinidad inquebrantable. Pero en ese momento no estaba en un set de filmación. Estaba allí, cara a cara con un entrevistador decidido a ponerlo contra las cuerdas. Sylvester, yo crecí viendo tus películas, comenzó Eisen con una sonrisa educada y un tono de voz que sugería algo más. Has construido tu carrera basándote en personajes que representan fuerza, lucha, perseverancia. Pero muchos dirían que esa visión de la masculinidad está desfasada. La palabra flotó en el aire, desfasada. Elegida con cuidado, calculada. La audiencia en el estudio permaneció en silencio, mientras las redes sociales comenzaban a hervir con comentarios. Algunos estaban de acuerdo con Eisen, otros esperaban ver cómo Stallone respondería. Stallone se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. Respiró profundamente, pero sin mostrar irritación. Al contrario, una pequeña sonrisa apareció en la esquina de su boca. «Ah, sí», preguntó, levantando una ceja. «¿Quién decidió eso?» Eisen sonrió satisfecho. Creía que había atrapado a Stallone. «La sociedad ha cambiado», explicó el entrevistador, cruzando las manos frente a su rostro. «Hoy entendemos que la fuerza física no define a un hombre, que la masculinidad tradicional puede ser tóxica y muchas veces usada para oprimir en lugar de inspirar. ¿No crees que ya es hora de abandonar esa idea desfasada de que ser hombre significa ser duro, resiliente y agresivo?» La pregunta fue hecha de manera calculada, pero lo que Eisen no sabía era que Stallone ya estaba preparado para darle la vuelta a la situación. El actor lo miró durante unos segundos. Luego soltó una ligera risa y se encogió de hombros. «Mira, Eisen, me parece gracioso cuando la gente habla sobre la masculinidad como si fuera una elección de moda», dijo con voz grave y firme. «Como si fuera un corte de pelo que puedes cambiar dependiendo de la época. Pero la verdad es que, cuando el mundo se derrumba, cuando las cosas se ponen difíciles, no es ese nuevo concepto de masculinidad lo que te mantiene en pie». El silencio en la audiencia era absoluto. Eisen se dio cuenta de que no sería tan fácil hacer que Stallone retrocediera, pero aún tenía más trucos. Y Stallone lo sabía. Eisen Caldwell se dio cuenta de que Stallone no retrocedería fácilmente, pero él no había llegado hasta allí para rendirse. Con una mirada afilada y una postura confiada, el entrevistador decidió cambiar de enfoque. «Has construido tu carrera con películas que glorifican la violencia», disparó Eisen, cruzando los brazos. «Tus personajes resuelven problemas con fuerza bruta.
No perpetúa eso la idea de que la violencia es la única respuesta. El público se movió incómodo en sus sillas. En los comentarios de las redes sociales, muchos ya comenzaban a debatir si Eason estaba siendo justo o si solo trataba de crear una trampa. Stallone no se apresuró a responder. Miró al entrevistador por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió de manera casi condescendiente. «Dime una cosa, Eason», comenzó él. «¿Alguna vez has visto a alguien salvar el mundo llenando formularios?». La frase cayó como un trueno en el estudio. La audiencia se rió y el entrevistador se mostró visiblemente desconcertado. No esperaba que Stallone respondiera con ironía, mucho menos que su respuesta fuera tan directa e impactante. Stallone continuó antes de que Eason pudiera formular una réplica. «El mundo real no está hecho de debates académicos y salas de reuniones con aire acondicionado», dijo él, su voz adquiriendo un tono más serio. «En el mundo real, cuando las cosas se derrumban, cuando el peligro llama a la puerta, son las personas dispuestas a luchar las que marcan la diferencia». La audiencia comenzó a aplaudir, y Eason se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Intentó retomar el enfoque. «Pero no podemos negar que la glorificación de la violencia en el cine influye en la sociedad», insistió el entrevistador. «¿No sería mejor promover una idea de heroísmo que valore el diálogo en lugar de la fuerza?». Stallone movió la cabeza y sonrió, como si ya hubiera escuchado ese argumento antes. «El diálogo está muy bien», respondió él. «Pero el diálogo solo funciona cuando hay respeto de ambos lados. Y a veces, en el mundo real, te encuentras con personas que no quieren conversar. Quieren aplastarte. Quieren quitarte lo que es tuyo. ¿Qué haces entonces? Das un discurso inspirador y esperas que te escuchen». Eason abrió la boca para responder, pero Stallone no le dio tiempo. La razón por la cual Rocky Balboa y Rambo se convirtieron en símbolos no es porque peguen más fuerte que todos. Es porque reciben golpes y siguen de pie. Porque cuando la vida los tira al suelo, se levantan. No ganan porque sean los más violentos. Ganan porque no se rinden. A esta altura, Eason se dio cuenta de que ya no estaba entrevistando a Stallone. Estaba participando en un verdadero debate sobre valores y fuerza. Y lo peor para él, Stallone estaba ganando. Las redes sociales comenzaron a explotar con fragmentos de la entrevista siendo compartidos. El juego había cambiado, y la conversación recién comenzaba. Eason Caldwell se dio cuenta de que estaba tratando con un adversario mucho más astuto de lo que había imaginado. No esperaba que Stallone no solo evitara sus trampas, sino que también diera vuelta el juego con argumentos sólidos y una confianza inquebrantable. El entrevistador necesitaba recuperar el control. «Está bien, Stallone», dijo él, forzando una sonrisa. «Pero no estás romantizando un pasado que ya no tiene sentido. El mundo ha cambiado. Hoy en día, las personas tienen nuevas formas de resolver problemas. Insistir en esta idea de fuerza física y violencia no es como intentar sostener arena entre los dedos». Stallone se inclinó hacia atrás en la silla y respiró hondo. Su mirada era firme, pero serena. No parecía en absoluto perturbado. «Te voy a contar una historia», dijo él, y el silencio en el estudio se profundizó. Todos querían escuchar. Cruzó los brazos y comenzó. «Imagina una ciudad entera trabajando durante años para construir un edificio. Ladrillo por ladrillo, hierro, concreto, sudor y esfuerzo. Cada piso que sube representa años de dedicación. Generaciones enteras contribuyeron para levantar esa estructura. Pero un día, alguien presiona un botón, y en segundos, todo se derrumba». La metáfora flotó en el aire, y Eason frunció el ceño, confundido. Stallone no lo dejó interrumpir. «¿Sabes por qué esto pasa, Eason?», continuó el actor, su voz grave, cargada de significado. «Porque destruir siempre es más fácil que construir. Cualquiera puede presionar un botón y demoler un edificio. Pero, ¿cuántos pueden levantar uno desde cero?».
El estudio quedó en un silencio absoluto. El peso de la metáfora era innegable. Estamos viviendo una época en la que mucha gente quiere destruir valores, tradiciones y conceptos que han llevado generaciones en ser construidos, prosiguió Stallone. Y claro, algunos cambios son necesarios. Pero, ¿estamos reflexionando antes de derribar todo? ¿O estamos solo presionando botones porque alguien nos convenció de que todo lo que vino antes estaba mal? Eisen respiró hondo. Sabía que este fragmento de la entrevista se iba a hacer viral. Era imposible escuchar eso y no reflexionar. Pero Stallone aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante y miró directamente a los ojos de Eisen. El problema no es querer cambiar el mundo. El problema es querer destruir todo sin ni siquiera entender lo que se construyó antes. El estudio estalló en aplausos. En las redes sociales, las publicaciones explotaban. La gente comentaba cómo Stallone había dicho en pocos minutos lo que muchos sentían pero no podían expresar. No estaba atacando a nadie. No estaba diciendo que los cambios fueran malos. Solo estaba haciendo una pregunta fundamental. ¿Estamos listos para destruir todo sin siquiera pensar en lo que estamos destruyendo? Y a esta altura, Eisen sabía que había perdido el control total de la entrevista. Pero aún tenía una última carta. Eisen Caldwell respiró hondo. Sabía que, hasta ahora, cada intento de desestabilizar a Stallone había fracasado miserablemente. El actor no solo había respondido todas las preguntas con confianza, sino que además había transformado la entrevista en una verdadera lección sobre resiliencia, fuerza y valores. Pero Eisen aún no estaba listo para rendirse. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos, como si estuviera a punto de dar el golpe final. Stallone, has hablado mucho sobre fuerza, resistencia y tradición. Pero hay una razón por la que tantas personas cuestionan esa visión hoy en día. Muchos creen que esta idea de ser duro, de aguantar golpes, es solo un reflejo del miedo que los hombres tienen de mostrar vulnerabilidad. ¿No crees que esta mentalidad de ser fuerte a toda costa contribuye a problemas como la salud mental e incluso al aislamiento emocional de los hombres? Era una jugada peligrosa. Eisen sabía que la sociedad moderna estaba cada vez más preocupada por cuestiones de salud mental, y cualquier respuesta errónea de Stallone podría ser utilizada en su contra. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que Eisen jamás podría haber previsto. Stallone no se rió, no hizo chistes, no desvió la mirada. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando la pregunta. Luego respiró hondo y, con un tono más bajo y serio, respondió: ¿Sabes por qué tantas personas critican la idea de la fuerza, Eisen? Se quedó en silencio, esperando la respuesta. Stallone luego levantó la mirada y dijo, con la voz cargada de significado: porque a las personas débiles no les gusta que les recuerden que son débiles. La frase fue como una descarga eléctrica en el estudio. Eisen abrió los ojos de par en par, y el público contuvo la respiración. La frase de Stallone fue como un golpe invisible, golpeando directo en el alma de quienes lo escuchaban. Pero aún no había terminado. No estoy diciendo que nadie pueda tener momentos de debilidad, continuó Stallone. Todos los tenemos. La vida nos derrumba. La cuestión es, ¿qué haces después de eso? ¿Te rindes y culpas al mundo? ¿O te levantas y sigues adelante? La cámara se centró en el rostro de Eisen. No sabía cómo responder. Lo que me preocupa hoy, continuó Stallone, es que estamos tratando de decirle a la gente que es normal sentirse débil y quedarse así para siempre. Como si fuera aceptable rendirse. Como si fuera normal huir de la responsabilidad de crecer, de evolucionar. Y eso no es compasión, Eisen. Eso es crueldad. Eisen abrió la boca para argumentar, pero Stallone levantó la mano, señalando que aún no había terminado. Decirle a alguien que puede entregarse a su propia debilidad y ser protegido por el resto de su vida no es ayudar. Porque el día que esa protección se acabe, esa persona estará completamente indefensa. Y entonces, ¿quién la salvará? Las redes sociales explotaron. Miles de personas compartían fragmentos de la entrevista con frases de Stallone.
El hashtag #Stallone verdadero comenzaba a subir en los trending topics. Eason ya no tenía nada que decir. Ese era el golpe final, y el mundo estaba viendo. La entrevista ni siquiera había terminado, y la internet ya estaba ardiendo. Clips del enfrentamiento entre Stallone y Eason Caldwell comenzaron a propagarse como pólvora en Twitter, Instagram, TikTok. No importaba la plataforma. Todo el mundo estaba hablando de eso. El hashtag #Stallone verdadero subió al top de los trending topics. Y en cuestión de horas, millones de personas estaban compartiendo, comentando y discutiendo cada momento de la entrevista. Los comentarios estallaron. Por un lado, personas vitoreando las respuestas afiladas del actor. Eso sí es postura, una clase de vida en pocos minutos. Stallone destrozó al tipo sin levantar la voz, solo con hechos. Después de esto, voy a volver a ver todas sus películas. ¡Qué leyenda! Pero claro, no todos estaban contentos. Este tipo de pensamiento ya debería haber quedado en el pasado. Otro ejemplo de cómo la masculinidad tóxica se niega a evolucionar. Ser fuerte no significa ignorar los sentimientos. Este rollo de "sé duro" está pasado de moda. Independientemente de la opinión, una cosa era innegable. Todo el mundo estaba hablando de eso. Uno de los fragmentos más compartidos fue cuando Stallone miró directamente a Eason y dijo, con voz calmada y firme: "Destruir siempre es más fácil que construir". El silencio en el estudio después de esa frase lo decía todo. Otra respuesta que se viralizó fue cuando él rebatió las críticas a sus películas con una ironía afilada. ¿Has visto alguna vez a alguien salvar el mundo llenando formularios? En menos de 24 horas, esta frase se convirtió en meme. Pero el momento que realmente partió la internet fue cuando él clavó, sin dudar: las personas débiles no les gusta que les recuerden que son débiles. Esa frase no solo hizo que Eason Caldwell tragara saliva, sino que aseguró que la entrevista fuera discutida durante semanas. Y no se quedó solo en internet. YouTube se inundó con análisis. Los canales de desarrollo personal comenzaron a diseccionar cada respuesta de Stallone. Algunos influenciadores progresistas intentaron rebatir, diciendo que Eason Caldwell había sido despectivo, pero este intento de cambiar la narrativa solo avivó aún más el debate. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los testimonios. Personas comunes empezaron a contar cómo esas palabras los habían impactado. Un veterano de guerra publicó un video diciendo: "Cuando regresé del campo de batalla, todos me decían que tenía que aceptar mi nueva realidad, aprender a vivir con las dificultades. Pero fue mi fuerza lo que me mantuvo de pie". Stallone tiene razón. Ser fuerte no es el problema. El problema es que hoy quieren que aceptemos ser débiles. Una madre soltera dejó un relato conmovedor. Criar 3 hijos sola no me dio el lujo de sentirme débil. Nunca pensé en eso como masculinidad o feminidad. Solo sabía que necesitaba ser fuerte, porque si yo me caía, ¿quién cuidaría de mis hijos? Stallone solo dijo lo que muchos no tienen el valor de admitir. El debate no iba a detenerse tan pronto, pero una cosa nadie podía negar: Stallone había dejado su huella en la historia una vez más. Y esta vez, no necesitó un guión de Hollywood. Lo hizo siendo solo él mismo. Días después de la entrevista, mientras los clips aún dominaban internet y el debate seguía acalorado, Stallone apareció nuevamente. Esta vez, no era en un gran estudio de televisión ni en una rueda de prensa. Estaba en un ambiente mucho más familiar para quienes siguieron su trayectoria: un gimnasio de boxeo. Las cámaras lo mostraban rodeado de sacos de boxeo, pesas en el suelo y el característico sonido de guantes golpeando el cuero. Era allí, en medio del sudor y la disciplina, donde decidió dar su respuesta final. Con una sonrisa tranquila, ajustó las vendas en sus manos y miró directamente a la cámara. «Mira, no estaba tratando de probar nada en esa entrevista», comenzó él, sin prisa. «No estoy aquí para decirle a nadie cómo vivir la vida. Solo me parece gracioso cómo hoy en día la gente quiere complicar lo que es simple». Hizo una pausa,
como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Yo crecí oyendo que la vida no te da nada gratis. Si quieres algo, tienes que luchar por ello. Y no estoy hablando de andar peleando con todo el mundo. Estoy hablando de enfrentar las dificultades sin rendirse, de entender que nadie va a venir a salvarte. Mientras hablaba, miraba alrededor del gimnasio, como si estuviera recordando de dónde vino todo. La verdad es que no todo el mundo va a gustar de esta idea, porque es difícil. Es mucho más fácil creer que el mundo te debe algo. Pero la vida no funciona así. No eres especial solo porque existes. Te conviertes en alguien cuando enfrentas las dificultades y sigues adelante. La cámara se acercó un poco más a su rostro. Sonrió levemente y movió la cabeza. Al final de cuentas, todo se reduce a esto. No se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas. La entrevista ya había sido un hito, pero esta última frase, esa fue la que quedó grabada para siempre. Y así fue como Sylvester Stallone, sin gritar, sin maldecir, sin necesitar grandes discursos, hizo que el mundo entero se detuviera y pensara. Y ahora pregunto, cuando la vida te derribe, ¿qué vas a hacer? Comenta abajo y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto.